Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una pequeña muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra arquidiócesis 4 veces centenaria. El día de ayer celebrábamos la fiesta de la Santa Cruz, una fiesta que tiene un hondo arraigo en nuestra sociedad mexicana. La fiesta de la Santa Cruz es una fiesta que data de casi hace 1700 años. Se cuenta que hacia el año 320, ya una vez que se decreta la libertad de culto del cristianismo, Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, viaja a Jerusalén y estando ahí realiza lo que se llama el hallazgo de la Santa Cruz. Posteriormente, siglos más tarde, esa cruz es capturada por el rey persa Cosroes II, pero hacia el año 640 es derrotado por el emperador Heraclio, quien recupera la Santa Cruz y la lleva triunfalmente nuevamente a Jerusalén. Y posteriormente esa Santa Cruz es distribuida a Roma y de ahí una pequeña parte, una astilla, una porción de esa Santa Cruz se distribuye a diferentes iglesias del mundo. Nosotros, la Arquidiócesis de Durango, tiene el privilegio de contar con al menos 2 reliquias de la Santa Cruz y algunas otras reliquias que forman parte de la tradición católica. Y para hablar de ello contamos con un amigo ya conocido nuestro, el licenciado Gerardo Juárez Loera, que es aquí el encargado de esta galería episcopal. Gerardo, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Gracias por aceptar esta invitación aquí en tu casa. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por darnos la oportunidad de exponer lo que es de ustedes y lo que es del mundo entero. Aquí se basa toda la historia de la civilización del hombre. Gerardo, ¿podrías comentarnos en qué consiste este recipiente que tenemos aquí que contiene la reliquia de la Santa Cruz, precisamente? Sí, este recipiente o depósito le llamamos estauroteca, estauros, depósito, donde se guarda una reliquia de la Santa Cruz. Tenemos aquí en medio justamente una cruz blanca con 2 astillas en forma de cruz. Es de la tradición católica decir legnum cruci, sí, o lignum cruci. Como lo mencionaba usted ahorita, la Santa Cruz, rescatada por Santa Elena y recibida por nuestro querido Papa San Gregorio Magno, sí. Ya después es distribuida a nivel mundial a todas las catedrales, iglesias, capillas. La catedral que tuviera más reliquias era la más rica en aquel entonces. Por lo tanto, aquí en la Catedral de Durango contamos con 2 reliquias de la Santa Cruz. Esta en este recipiente que se llama estauroteca y otro que está en la caja fuerte, que es un relicario. El relicario es de relique, que quiere decir resto, ¿verdad? Entonces tenemos 2 terminologías, una para depósito y otra para lo que le decimos resto. Bueno, aquí también tenemos en esta parte central el lignum crucis o el leño de la cruz. Es de 1779 este depósito y en aquel entonces que Durango religiosamente hablando es el reino de la Nueva Vizcaya, hoy civilmente hablando es Durango, México. En 1779 estaba nuestro muy ilustrísimo y reverendísimo maestro y doctor, Josep Antonio Macarrulla de Minguilla y Aguilaniu, el que adquiere esta reliquia por parte de Roma. En Roma
también mandan a hacer este tipo de relicarios a sus costados en esta estauroteca. Y tenemos las reliquias de los 12 apóstoles de Jesús. Sí, tenemos un papelito, un huesito, un papelito, huesito. A lo que nosotros leemos aquí muy pequeño, dice, se los alcanzamos a leer, dice San Petri Apostoli, San Pauli Apostoli, San Matei, o sea, San Pedro, San Pablo, San Mateo, y un huesito muy chiquitito. No quiere decir que sea un hueso muy grande, sino que significativo, algo muy chiquito. Igual, en lo que lo rodea tenemos unas ceras. Esas ceras son ceras del Agnus Dei, Cordero de Dios. Por lo tanto, son impresiones del Cordero de Dios. La tradición de la Iglesia dice que cuando se derretía el cirio pascual en Roma, los obispos le mandaban poner a cada cera un sello del Cordero de Dios, y por el reverso una devoción a la Iglesia, ya sea, por ejemplo, tenemos aquí de nuestro lado el Cordero de Dios, pero por atrás está la Inmaculada Concepción, y la Inmaculada Concepción es la patrona de aquí de la Catedral de Durango. En otras ceras de Agnus Dei se puede ver el Cordero de Dios y por el otro lado la Natividad del Señor o San Francisco de Asís o otra devoción. Entonces son las ceras que rodean aquí el Legnum Incruci o el leño de la cruz. Y bueno, por último, un dato interesante, que con este tipo de ceras el Papa se las daba en sobre a cada cardenal, y los cardenales se formaban y las recibían en su mitra. Ya después los cardenales se las daban a sus obispos, y los obispos tenían la función litúrgicamente de pedir al Agnus Dei por una epidemia, es decir, por el coronavirus, etcétera, o por la peste negra. Es la función de los Agnus Dei. En veces, si la cera de Agnus Dei es amarilla, quiere decir que es cera de virgen, de abeja. Sí. Pero si la cera es en gris, quiere decir que la cera se mezcló con hueso de mártir. Y la cera de Agnus Dei ya no lleva bendición pontifical, sino que el mártir hace toda su función. Okay. ¿Sí? Esos son datos culturales que rodean aquí nuestro árbol de la cruz. Por otra parte, recordemos que Santa Elena rescata la cruz en el año 325 o 327. Ya después llega en una expedición que hace en Jerusalén. Sí. Junto con otras reliquias como los clavos de la cruz o el título en cruci, el título de la cruz, llegan con San Gregorio Magno, y San Gregorio Magno ya después las guarda junto con otra tradición muy importante. Por eso tenemos aquí la Santa Cruz. Pero hablar de la Santa Cruz es hablar también del Salus Populis Romani. Es la esposa de Roma. Y el Salus Populus Romani es la salud del pueblo romano. Es decir, que junto con la Santa Cruz y las otras reliquias de la Pasión de Cristo, llega un óleo sobre tabla pintado por el evangelista San Lucas. La tradición de la Iglesia dice que San Lucas tomó una parte de la mesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, y después sobre ese pequeño pedazo de tabla, bueno, no tan pequeño, Nuestra Señora del Pópulo es un poco grandecito y está allá en Santa María la Mayor, en Roma. Entonces esa pintura es pintada por nuestro evangelista San Lucas, y es la que se casa con Roma, por eso tiene una iconografía muy interesante. Entonces, cuando llega la reliquia de la Santa Cruz, llega junto con la pintura del Salus Populi Romani a Roma, de Jerusalén a Roma. Ya después, ahí es donde se edifica la iglesia de Nuestra Señora del Pópulo. Y Nuestra Señora del Pópulo es una de las devociones más queridas por los papas de la época, desde San Gregorio Magno
hasta nuestro actual amado pastor, Papa Francisco. ¿Sí? La nombró a ella como patrona de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Sí? También cuando estuvo el coronavirus muy fuerte, sacaron el óleo y lo pusieron en la Plaza de San Pedro y se rezó el Santo Rosario. Sí. Sí, pues precisamente esta es una copia, ¿no? Es la copia, me atrevo a decir que es la segunda más importante a nivel mundial. La primera ya, con una iconografía de odogetria, que quiere decir que es el camino que lleva a la verdad. Por otra parte, es la Madre de Dios, a lo que le decimos Theotokos, sí, Madre de Dios, y con un niño en sus brazos muy a gusto, sentado, que es el Pantocreator. Pantos, poderoso, creador todopoderoso. Sí, Nuestra Señora del Pópulo, o el Salus Populi Romani, la salud del pueblo romano, se nombra así porque San Gregorio Magno la lleva en procesión cuando estuvo la peste negra en aquel tiempo. Por alguna visión, San Gregorio Magno, con el Santo Rosario en mano, pide a la Virgen que se cure la gente de Roma por la peste negra. Y ya después se guarda en su nicho cuando San Miguel se aparece a San Gregorio Magno y enfunda su espada diciendo que la peste negra ha terminado. Sí, lo mismo pasó en la batalla de Lepanto, sí, con nuestro querido obispo San Pío V, Antonio Michel Ghislieri. Lleva el nombre de Michel porque es muy devoto a San Miguel. Nuestro querido Papa San Pío V, en la batalla de Lepanto de 1571, lucha contra las tropas maometanas. Las tropas maometanas ya iban a llegar a Venecia. Bien, solo que la batalla se hace en Lepanto, en las aguas de Grecia. Es una batalla que dura 5 horas. Por lo tanto, él convoca una liga que se llamó la Liga Santa. ¿Sí? Entonces, todo está enraizado. Sí. Hablar desde Santa Elena es hablar de San Gregorio Magno. Hablar de San Gregorio Magno es recibir todas las reliquias, el Salus Populi Romani, y toda la historia está enlazada. Entonces es muy importante todo este tipo de documentación porque nos damos cuenta que la Iglesia Católica siempre ha tenido una historia en la cual se ve la civilización del hombre. La única que le ha dado civilización al hombre es la Iglesia Católica, porque antiguamente solamente el culto cae para una cultura, pero llega el cristianismo y pule esas culturas, ¿sí? Entonces le da civilización. Entonces, en lo que estábamos de Nuestra Señora del Pópulo Romani, ella tiene una iconografía con un maforión, es su velo. En Roma tiene ella un anillo, quiere decir que se casa con el pueblo romano. Ok, la de allá es un estilo bizantino y aquí ya tenemos tintes bizantinos un poquito ya más despiertos con el renacentismo, ya tenemos más volumen. Aquella es un poco plana, es como un paleocristianismo, sí, pero muy hermosa. Por cierto, acaba de ser restaurada. Ella tiene lo mismo que la que está en Roma. El niño en sus brazos y sus colores son muy importantes porque el color blanco representa la transfiguración del Señor y su color en vermellón o laca naranja representa la verdad y la vida, el Evangelio de San Juan. Es decir, el librito que tiene cerrado el niño en sus brazos hace referencia al Evangelio de San Juan, capítulo 14, donde dice ego sum via veritas et vita, o
o en griego, pues también lo dice Eimai, Jótropos, Kaige, Zoe, yo también soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, ese es el Evangelio de San Juan en sus manos. El niño la está bendiciendo a su madre como la odogetria, como el camino también que nos conduce. O la madre de Dios, del camino. Okay. ¿Sí? Entonces, por otra parte, volviendo a nuestra cruz, sí. Tenemos en la historia del hombre que ha hecho varias torturas. La primera tortura que hizo el hombre con la figura de empalar a la gente fue un estipes. ¿Sí? El estipes lo tenemos en latín, quiere decir estaca. Entonces una estaca es hacia el suelo, por lógica, por sentido común. Y ahí era donde se empalaba a la gente para que escarmentara en Roma por parte del militar Craso. Craso no quería que Espartaco triunfara con sus gladiadores, porque los gladiadores eran mejores que los romanos ya. Los romanos eran los que dominaban el mundo antes con sus tropas, que eran increíbles, invencibles, pero había algo más fuerte que los soldados romanos, y esos eran los gladiadores. Entonces el emperador Craso, el político, perdón, sí, militar, Craso, inventa en Roma el estipes y hace una gran muralla de 2000 personas para que escarmentaran los gladiadores y no se escaparan ya del gobierno civil romano. Entre ellos estuvieron crucificados, empalados, mujeres, hombres y niños en una gran muralla de mucha gente atormentada. Ya después se inventa la otra cruz que se llama cruz comisa. La cruz comisa es la cruz centao, la que usan los franciscanos, pero se llama cruz comisa decapitata, o sea, decapitada. No tiene sin cabeza. Entonces comisa es de comisario, o sea que te imponen algo, o sea, te vamos a imponer ese castigo y te vamos a poner ya no empalado con los brazos hacia arriba, sino que para que sufras más te vamos a abrir los brazos y por aquí pasé una tirita de aire muy pequeña. Entonces esa cruz se llama cruz comisa, que te la imponen porque eres un bárbaro, ¿verdad? Entonces ya para la cruz de nuestro Señor Jesucristo se usó la cruz emisa, emisario, o sea, alguien que lleva un mensaje, es decir, ya es una cruz capitata, una cruz con cabeza. Y la cruz con cabeza en la parte superior, lógico, se llama cruz capitata con título in cruci, para el Jesus Nazarenum Rei Iudarum, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ese es el mensaje, ¿sí? Entonces, con los brazos abiertos quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está recibiendo a todos los paganos, todos están salvados. No unos cuantos, como dice el arrianismo, jansenismo, sino todos son salvados, todos son bienvenidos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por su costado abierto que sale sangre y agua, nace la Iglesia de Jesucristo, nacen los sacramentos y esa es nuestra cruz del Legnum in Crucis que recordamos cada Semana Santa y que es la cruz de cada día, ¿sí? Y la tenemos aquí para culto y adoración, ¿sí? Por otra parte, habíamos mencionado al principio que en la caja fuerte tenemos un relicario también con la Santa Cruz y es para nuestro querido pastor Faustino Armendáriz y Jiménez, que la usa para el Via Crucis los Viernes Santos de cada Semana Santa. Entonces es muy significativo y muy tradicional usar esa cruz, ¿sí? Entonces, por otra parte, volvemos a nuestro querido santo San Pío V. San Pío V hace un misal que se llama el Vetus Sordo, el misal de San Pío V. Es la misa tradicional. La misa tradicional que dice San Pío V en su misal, nos dice que debe ser de espaldas al pueblo,
como cabeza del pueblo, de cara a Dios. La misa debe ser vertical y no horizontal, es lo que nos dice en la misa tradicional. El Novus Ordo de Pablo VI nos dice que la misa es una comunión, un banquete, una fraternidad, es donde todos podemos estar en continua unión horizontal. Por otra parte, volvemos con nuestro querido Papa San Pío V. Nuestro querido Papa nos dice que la misa tiene 4 fines: latréutico, eucarístico, impetratorio y propiciatorio. Latréutico es de latreguo, quiere decir yo vengo a adorar a Cristo en la cruz. Sí, yo no vengo a adorar al que está a mi lado. Eucarístico, yo vengo a darle gracias a Dios, Eucaristein, dar gracias a Dios. Yo no vengo a darle gracias al otro que está a mi lado. Hay alguien más al que le debo de dar gracias. Impetratorio, yo vengo a pedirle algo a él que no me puede dar el de a mi lado ni el que está en mis espaldas. Impetrar, pedirle algo que solamente él con un milagro o cosas que son tan fantásticas que no puedo alcanzar, él las puede dar. Y propiciatorio, el propiciatorio es muy interesante porque ya se le marca en el Arca de la Alianza. Yahvé le dice a Moisés, en el Arca de la Alianza, que el primer artista nombrado en la historia de la iglesia, Besael, ponga una tapa de oro de 22 quilates, y ahí va a ser el propiciatorio donde se pida perdón, donde se sacrifique a los machos cabríos sin defecto, etc. Pero es una preparación, es el mismo Cristo, los ángeles viendo al propiciatorio, las alas de los ángeles cubriendo el propiciatorio como si fuera el conopeo del sagrario, ¿sí? Y dentro del Arca de la Alianza se guarda lo que son los mandamientos y el bastón de Aarón. En el sagrario se guarda el cuerpo místico y el cuerpo de Cristo, real de Cristo. Entonces, el propiciatorio es donde se pide perdón. Yo no vengo a pedirle perdón aquí y allá, yo vengo a pedirle perdón a Cristo Jesús dentro de la misa. Es lo que nos está diciendo lo que es el misal de San Pío V, es lo que quiero remarcar. El Novus Ordo dice una cosa en el Concilio Vaticano II, ecuménico, y el Vetus Ordo nos dice lo que estamos aquí exponiendo, con sencillez y con sentido común. Entonces, el propiciatorio es ahora, dentro de la misa tridentina, Cristo clavado y en la cruz, Cristo resucitado también. Por lo tanto, ahora Él ya es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, entonces es lo que quiere decir la misa de San Pío V. ¿Sí? La misa debe de ser vertical y no horizontal. Es lo que nos dice el rito tridentino. Y por otra parte, San Pío V se basa en la tradición de la Iglesia de quien hace la misa en lo que es Roma. Entonces debe de haber alguien, porque en el otro lado del mundo tenemos los ritos apostólicos católicos siriaco, rito apostólico católico caldeo, rito apostólico católico malabar, rito apostólico, etcétera. Son ritos católicos apostólicos cristianos, donde está el cuerpo místico de Cristo realmente en la hostia, y siempre se hace la hipóstasis, o sea, es decir, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, aunque sean diferentes ritos allá en el Oriente. Acá en Occidente se hace rito apostólico católico romano, y quien lo funda, San Pedro y San Pablo en Roma. Y por sentido común, ¿por qué la misa debe ser en latín en el rito tradicional? Pues porque en Roma hablan latín. Ahí hablan hindú, egipcio, copto, etc. Con su lengua. Acá en Occidente, por eso el rito es en latín. Mucha gente argumenta que dice que en la misa tradicional no le entendemos nada al Padre. ¿Pero por qué no le entendemos nada? Pues porque no nos está hablando a nosotros, le está hablando a Cristo. ¿Sí? Por medio de Él,
el Padre le está pidiendo lo que nosotros necesitamos en su lengua propia de su rito. Es lo que dice el Concilio Ecuménico Vaticano II. A excepción de, dice el Concilio Vaticano II, que se omita la lengua, pero en diferentes momentos de la misa. Es decir, las lecturas en español, la primera y segunda lectura en español, el Salmo en español, el Evangelio en español y la homilía en español. Entonces, el sacerdote, dentro de la misa tradicional, es encargado de que el fiel católico responda en latín. Oraciones sencillas, como por ejemplo, Kyrie eleison, bueno, eso está en griego, Señor ten piedad, el credo en latín, el Padre Nuestro en latín, el Cordero de Dios en latín, ¿sí? Entonces, el Concilio Ecuménico Vaticano II también marca en el Novus Ordo algunas partes de la misa tradicional, que las extrae y las pone en el nuevo misal romano. Es decir, hay algunas rúbricas donde los sacerdotes se dice, el sacerdote vuelto hacia el altar comulga reverentemente el cuerpo de Cristo, y está marcado en las rúbricas en español. Quiere decir que si es vuelto hacia el altar, quiere decir que el sacerdote siempre estuvo volteado vertical hacia Cristo, ¿sí? Entonces, por sentido común, hay rúbricas en las cuales la misa tradicional aún está libre para que nuestros queridos sacerdotes celebren la misa del Vetus Ordo o del Novus Ordo según Juan 23 o Pablo VI. Gracias, Gerard. Aunque ahora pues las diferentes disposiciones es que hay que solicitar autorización para poder celebrar el Vetus Ordo, que sin duda es muy hermoso porque no ha quedado, alguna gente ha pensado que ya ha quedado en desuso o desechado, pero al contrario, manifiesta una espiritualidad muy hermosa porque es precisamente dirigida a Dios. A veces uno piensa que tal vez la importancia de la celebración es la cantidad de gente, pero aun cuando no hubiera gente, la celebración es digna y hermosa en cuanto sí, porque va dirigida al Señor, con esos efectos que dice San Pío V, de latría, de adoración, de Eucaristía, de propiciación y de impetración, porque la Eucaristía va muy unida al misterio de Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, y por ello la espiritualidad de la Eucaristía pues no nada más se refleja en la cantidad, sino sobre todo también en la interiorización o en la vivencia profunda de ese misterio. Gerardo, retomando un poco lo que comentábamos de la Santa Cruz, la Santa Cruz tiene un arraigo muy particular aquí en nuestra sociedad. Al principio, cuando llegaron los conquistadores, a los indígenas les causaba extrañeza que ellos, armados, todos poderosos y con toda la fuerza, se inclinaran ante lo que ellos denominaban dos palos. Decían, ¿por qué ellos, que son unos guerreros, se inclinaban ante esos dos palos? Siempre ellos, porque los indígenas adoraban los elementos y la naturaleza, y el hecho de que dos palos fuera algo que doblegara a los guerreros de Occidente, pues ellos les causaba cierta extrañeza. Pero ahora vemos que esa figura pues forma parte ya de nuestra cultura, incluso los albañiles, los trabajadores de la construcción, todos aquellos que elaboran de una u otra manera, pues tienen gran devoción a la Santa Cruz. ¿Cuál crees tú que sea el éxito o en qué consiste la veneración a la Santa Cruz por parte de nuestra gente? Sí, pues sí, nuestra sociedad
sobre todo aquí en Durango, aún tiene tradición. La hemos visto con devociones a santos. La devoción y la tradición es la que salva a la iglesia. Tenemos por parte de nuestras generaciones antiguas una tradición en la cual hay que darle gracias a Dios cargando nuestra cruz diaria. Y eso es lo que no se nos ha impuesto, sino que se nos ha enseñado. Y si se nos ha enseñado es porque se ha evangelizado correctamente. Y si se ha evangelizado correctamente es que el fruto del Espíritu Santo siempre está en el espíritu del hombre, porque el hombre siempre se va a mover naturalmente por su espíritu a su creador. El espíritu del hombre conoce a su dueño, solo que el libre albedrío que nos da nuestro Señor es de creer o no creer. ¿Y qué es lo que hace el hombre primero? No creo. Ok, pero aún así el espíritu se mueve y es donde se refleja aquí. Por ejemplo, esta vez que pasó la fiesta de San Jorge, vino mucha gente. Años atrás, con lo del coronavirus, pues sí, estuvo un poco disminuida la afluencia de gente. Pero San Jorge pasado estuvo lleno, la misa estuvo llena, estuvo muy hermoso, que aunque a San Jorge le digan que ya no está en los altares, la gente tiene tradición y dice, nosotros queremos a ese santo. Lo mismo pasa de este lado con nuestros maestros albañiles. Los maestros albañiles siempre tienen en mente que la cruz de cada día es trabajar, cansarse, cargar la cruz. Entonces, la tradición de la iglesia aún está en nuestros trabajadores que hacen trabajos así pesados como la construcción. Aquí en Catedral, en la parte de atrás, tenemos una cruz del siglo XVIII que es la Santa Cruz. Tiene una ménsula y es de madera, y mucha gente pasa y a lo mejor ni la ve la cruz, pero es la Santa Cruz, es la cruz de los trabajadores, es la cruz. Con esa cruz hubo muchos accidentes aquí en Catedral. Con esa cruz le dieron mucha devoción, adoración, y con esa cruz que tenemos en la parte de aquí de atrás, se edificó esta catedral. Los trabajadores dieron gracias a Dios porque la catedral fue terminada y pusieron esa cruz en la parte de atrás para recordar los trabajos y fatigas de cada día. Sí, es del siglo XVIII y estamos hablando cerca de 1720 con nuestro querido obispo don Pedro Tapiz y García. ¿Es de más o menos 300 años? Sí. Entonces, estilo barroco y un poco sencilla. Muy bien. Si me permites, déjale algunos saludos. Clarita Lilia, bendecida tarde. Leticia de la Garza, qué bonita la explicación. Jorge Flores, saludos a Jera. Saludos igual. Moisés Acosta Cuitláhuac, saludos Jera. Gracias. Bueno, todos amigos y conocidos aquí de Catedral, que han formado parte, que han estado aquí en este lugar. Jera, retomando lo del Vetus Sordo, algunas de las celebraciones que desde tu conocimiento pues ya han quedado, a lo mejor ya no están en la liturgia, pero siguen presentes en la fe popular. Por ejemplo, San Jorge pues ya nada más tiene como una pequeña oracioncita, pero hay varios santos que ya en el calendario antiguo pues ya no aparecen, como San Cristóbal o algún otro santo que conozcas, no sé, como elemento cultural que nos pudieras ofrecer. Sí, siempre fue alguien primero, es lo que quería remarcar.
Entonces, si la Iglesia Católica no está jugando en cuestión de que hoy eres santo y mañana no. Es interesante que el nuevo orden del calendario marque diferentes festividades, como por ejemplo, este mes es San Pío V, el 5 de mayo, es el Vetus Ordo, el viejo orden, dice, el 5 de mayo se celebra a San Pío V, pero el 30 de abril el nuevo orden dice, mejor vamos a cambiarlo al 30 de abril. Esto equivale a decir, la calle de Apartado hoy es Miguel de Cervantes Saavedra. Y sigue siendo calle. Entonces, hay diferentes cuestiones dentro de los calendarios. Y como decía ahorita usted, algún santo, pues que ya no esté dentro del calendario, pues Santa Celestine. Santa Celestine es muy importante porque ella es la que junta los huesos de los mártires, de los primeros mártires, entre ellos los huesos de San Jorge, San Benedicto mártir, Santa Faustina. San Benedicto y Santa Faustina ya no están tampoco. Sí, estamos hablando de Santa Faustina, la mártir romana. Diferente de Faustina Kowalska. Sí, no la del amor misericordioso, no. De los primeros santos mártires romanos que mandó decapitar el emperador Diocleciano. Entonces, los mártires del emperador Diocleciano son los que ya no están en el Novus Ordo. Y son muy importantes porque esa gente derramó su sangre por la iglesia. Les cortaron la cabeza. Yo creo que es mucho, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de tener en consideración a San Jorge, capitán del ejército de Diocleciano, y entre otros mártires, porque la Iglesia Católica está cimentada en sangre, ¿sí? En lo místico, en la humildad, ¿sí? Entonces, por la sangre de los mártires es semilla para futuros cristianos, ¿sí? Entonces, es muy importante recordar a estas personas, como por ejemplo, ya no es muy recordado quién es San Pío V, pues fue un papa, sí, pero ¿qué hizo? Pues fue la que batalló mucho, por decirlo así, en la batalla de Lepanto, sí, una batalla muy importante. Sí, si se hubieran acercado las tropas maometanas y hubieran gobernado ahí en Roma, nosotros estaríamos ahorita adorando a Alá, sí, y no, estamos adorando al camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, gracias a San Pío V. Sí, eso es lo que quería recordar y que no debe de pasar desapercibido Antonio Michel Ghislieri, el Papa 225 de la época. Muy bien, Gerardo. Gracias. Pues nos encontramos ya en la recta final de nuestro programa. ¿Alguna última reflexión? Antes de eso, me comentabas que aquí hay una prenda muy importante a propósito de las reliquias. ¿De qué se trata? Bien, aquí hay un documento fechado del 22 de febrero de 1779. Ya para coronar lo que es nuestro árbol de la cruz, también está la madre, la Theotokos, la madre de Dios, ¿sí? La corredentora. Es decir, aquí hay un velo. Allá en Roma hay una capilla que se llama Nuestra Señora de Loreto. Aquí en Catedral de Durango, en el Reino de la Nueva Vizcaya, también tenemos un cuadro dedicado a Nuestra Señora de Loreto. El obispo Josep Antonio Macarrulla de Minguilla y Aguilaniu va a Roma con un velito, un velo cual sea, y llegando a Roma toca, aquí tenemos una manchita negra, que es el velo con el que toca las paredes de allá de la casa de Nuestra Señora de Loreto y lo trae en sentido de devoción aquí al Reino de la Nueva Vizcaya. Entonces, con este velito se le rinde culto y veneración a la Madre de Dios. Es decir, con este velito se hace el Santo Rosario. El Santo Rosario es un arma muy poderosa. Es tan poderosa que, retomando otra vez, disculpe, fue la que salvó en la batalla de Lepanto, ¿sí? a
a nuestros queridos cristianos y liberó a 12,000 cristianos que estaban cautivos bajo las tropas maometanas. Bueno, entonces el velito está tocado en la casa de Nuestra Señora de Loreto. De nuestra letanía tradicional del Vetus Ordo, la letanía lauretana, la palabra viene de allí, de nuestro Loreto, lauretano, ¿sí? Entonces, dentro del Vetus Ordo, San Pío V, y con el rezo del Santo Rosario, de las letanías lauretanas, hay una advocación a María Santísima, que es auxilio de los cristianos. Sí. Cada papa en la letanía de Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ese es de Antonio Michel Ghislieri, de San Pío V. ¿Sí? Y aquí está en la letanía lauretana. Solamente hay que ser explicada para poder hacer los ritos correspondientes con esta estauroteca, ya sea para el árbol de la cruz, ya sea para la festividad de un apóstol, las eras de Agnus Dei o el Santo Rosario de la devoción mariana. Tenemos aquí todo en esta estauroteca. Tenemos Cristología, Mariología, patrología, apologética, de todo aquí en esta estauroteca. Y es de ustedes, porque el cristiano fue el que lo compró. Gracias, Gerardo, gracias. Este bello depósito lo puede usted venir a visitar aquí a la Galería Episcopal. ¿En qué horario, Gerardo? Lo pueden visitar de las 10 de la mañana hacia las 6:30 de la tarde. De domingo a domingo. De domingo a domingo. Aquí están cordialmente invitados. Está Gerardo, está Lichis, en fin, todo un equipo de profesionales que aquí nos apoyan cuidando y atendiendo esta galería. Muchas gracias, Padre, por habernos dejado exponer posiblemente un granito de evangelización para los que no conozcan su fe católica o que tienen algo muy por encimita. Aquí está todo. Si alguien quiere buscar paz, esto es liturgia, y la liturgia es la que le da la paz interior al cristiano. Que así sea. Agradecemos a Gaby, nuestra licenciada programadora, que ha hecho posible la transmisión de este programa. Gerardo, gracias por acompañarnos. Esperamos nuevamente contar con tu presencia o de uno de los colaboradores. Y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Gracias.